Hola jóvenes, nos encontramos una vez más para hablar de física. Hoy vamos a analizar el tema de la dilatación y la contracción térmicas. Recordemos que en matemáticas y física la coma me representa son cifras decimales y el punto me representan son las unidades de 1000, 10.000, etc. Siempre que vayas a escribir una cifra decimal, debes ubicar es la coma, no lo que te está ofreciendo la calculadora. Cuando tú escribes un número decimal en la mayoría de las calculadoras, allí apareces un punto y ese punto te puede llevar a errores en las operaciones matemáticas. Y una recomendación para nuestro trabajo es que cuando estés haciendo operaciones matemáticas, nunca aproximes ninguna cifra en física. Ojalá trabajes con todos los valores que te ofrece tu calculadora y te van a dar datos más precisos que te pongas a aproximar. Entonces esa es la metodología que vamos a seguir durante todo el resto del año. Número 1, las cifras decimales las vamos a separar con la coma. Y número 2, no vamos a aproximar nada en física. Bueno, hoy vamos a hablar entonces sobre la dilatación. Cuando calentamos un cuerpo, este se dilata, es decir, aumenta su volumen. Y esto se debe a que las partículas se separan. Ya nosotros estuvimos en un video anterior analizando lo que ocurre desde el punto de vista molecular con los estados del agua, el sólido, líquido y gaseoso, que en unos y otros pues hay mayor movimiento de moléculas a medida que va aumentando la temperatura. Y esto mismo ocurre también con los metales y con los gases. Entonces, la dilatación es un aumento de temperatura. Esta dilatación se puede presentar entonces tanto en los gases como en los líquidos y los sólidos. En los gases hay mayor dilatación. En los líquidos también, pero es menor que en la anterior. Y en los sólidos, pues la dilatación es menor en comparación con las otras. Hay movimiento de moléculas, pero no tanto como se ofrecen, por ejemplo, en los gases. Entonces, vamos a ver la dilatación térmica. Y esta ocurre cuando un cuerpo recibe calor. Esas partículas, esas moléculas empiezan a moverse más deprisa. La energía cinética aumenta entre ellas. Por lo tanto, van a necesitar un espacio mayor para poderse mover, para poderse desplazar. Y eso hace que el volumen del cuerpo aumente. A este aumento de volumen lo vamos a llamar dilatación. Entonces, la dilatación térmica es el aumento de longitud, área o volumen. ¿Por qué hablo de longitud? Porque esta se puede presentar, por ejemplo, en una varilla. El área puede ser la base de una plancha o el volumen si cogemos un cubo metálico y lo exponemos a un cambio de temperatura. Si la temperatura disminuye, entonces el volumen del cuerpo también disminuye y aparece la contracción térmica. Comencemos hablando de la dilatación en los líquidos. Las partículas están más débilmente unidas entre sí que en los sólidos. Por eso su movimiento térmico varía con la temperatura. Al calentar los líquidos, su volumen aumentan de forma diferente con la temperatura. Y es el caso del alcohol o también del mercurio. Recordemos que el mercurio es un metal líquido y estos con los cambios de temperatura pues empiezan a aumentar su volumen y el mercurio está dentro de un pequeño tubo metálico, pues este empieza a dilatarse y la forma de hacerlo es subiendo o bajando por esa columna de vidrio. Lo mismo ocurre con los termómetros de alcohol y los termómetros entonces funcionan bajo este fenómeno físico llamado dilatación. Aquí vamos a calentar un líquido,
una experiencia que se puede hacer fácilmente en nuestras casas, donde le hemos colocado a este recipiente un pitillo, y al calentar el líquido sube por el pitillo. Principio básico de un termómetro. Ya sabemos que cuando un objeto se calienta, este aumenta su temperatura, por lo tanto se dilata. Pero en el caso del agua no. Si estamos entre 0 y 4 grados y nosotros empezamos a calentar un pedazo de hielo que está a 0 grados Celsius, empieza a aumentar la temperatura. Pero en lugar de dilatarse, esas partículas se contraen. Y esto ocurre entonces entre 0 y 4 grados Celsius con el agua líquida. Se contrae al ser calentada. Y si es el proceso contrario, se dilata por encima de los 4 grados Celsius, aunque no lo hace en forma lineal, sino en forma casi que de una parábola. Sin embargo, entonces, si la temperatura comienza a decrecer desde los 4 a 0 grados, está bajando la temperatura, debería contraerse, pero no. Aquí se dilata. Esto es lo que se conoce como la dilatación anómala del agua, y es un proceso que ocurre en ese rango de temperaturas entre los 0 y los 4 grados Celsius. Y aquí estamos observando entonces ese tipo de comportamientos, y tenemos las diferentes densidades que ofrece el agua según las variaciones de temperatura, y aquí lo estamos viendo desde los 0 a los 4 grados Celsius. Eso es lo que ha hecho que en algunos lagos, por ejemplo en la superficie del agua, se logre congelar esta y los peces todavía puedan nadar ya en el fondo, porque ahí la temperatura pues es totalmente diferente a la superficie del agua. Esto es lo que permite entonces la vida marítima. La densidad del agua tiene un máximo en 4 grados Celsius, aquí la tenemos, es de 1 gramo por centímetro cúbico aproximadamente. Y esta dilatación anómala del agua entonces es la que permite que el hielo flote y que haya vida en los lagos subacuáticos. Recordemos que la densidad la analizamos en un video anterior, que la densidad es igual a masa por unidad de volumen. Y aquí tenemos un cuadro informativo para que tú lo analices, pares el video un momentico, donde están las diferentes densidades que tiene el agua con diferentes temperaturas. Para el video y observa este cuadro y analiza. Vamos a hablar de la dilatación de los gases, características de estos líquidos cuando también sufren cambios de temperatura. Entonces, los gases se dilatan mucho más que los líquidos y aún más que los sólidos. Y esto ocurre porque se incrementa la energía cinética de las moléculas puede ser de un líquido cuando se está exponiendo a altas temperaturas. Por ejemplo, el agua, recordemos que cuando llega el agua a los 100 grados Celsius empieza a cambiar de fase y nos encontramos ya con el vapor de agua. Características de este proceso es que las partículas de cualquier gas chocan con las paredes del recipiente que los contiene, produciendo una presión, y eso lo estamos observando acá en esta lámina que está separando este tubo. Están ejerciendo una presión, lo cual hace que se incremente y empiece a subir esta parte de la lámina que estoy indicando con el cursor. Si esta lámina no fuera movible, fuera rígida, pues podría explotar este recipiente. Y eso es lo que ocurre a veces con los neumáticos. El incremento del movimiento térmico de estas partículas aumenta entonces la presión sobre las paredes. Y eso lo vemos con un neumático, y a veces me imagino que has leído las instrucciones de un aerosol, donde nos recomiendan no exponerlos al fuego, porque esto puede producir un aumento de temperatura dentro
del gas que tenemos en el aerosol y producir una posible explosión. Si la temperatura aumenta, las paredes podrían reventar los neumáticos o la parte metálica de un recipiente de aerosol. Aquí vamos a calentar este recipiente, le hemos colocado un globo y el gas al calentarse pues expande el globo y este comienza a inflarse. Una experiencia bastante sencilla que podemos realizar también en la casa. Vamos a hablar ahora de los sólidos. ¿Cuáles son los efectos del calor en los sólidos? Entonces, número 1, el calor dilata los cuerpos y se producen los cambios de estado. Cuando hay un aumento de volumen es porque estamos hablando de dilatación. Este aumento de volumen pues ocurre por un cambio en la temperatura y ese cuerpo está recibiendo calor. Aquí se produce un movimiento térmico de partículas que hacen que éstas tiendan a separarse, esas partículas, esas moléculas. Los sólidos, ya lo vimos también, tienen las partículas fuertemente unidas entre sí, pero hay movimiento. Y al aplicarles las fuentes de calor, pues estas comienzan a separarse, lo cual hace que el cuerpo se dilate. El movimiento térmico varía con los cambios de temperatura y los sólidos se dilatan poco en comparación con un líquido o con un gas. Esto lo vemos mucho en la construcción de puentes, los edificios, grandes construcciones. Me imagino que has observado, por ejemplo, en las calles de tu barrio, cuando empezaron a construirlas, les echaron concreto y fíjate que este concreto fue separado entre aproximadamente, inventemos algo así como tal vez 2 metros cuadrados, echaron un planchón y luego echaron el otro y entre estos dos planchones lo separaron mediante una pequeña tabla. Hay necesidad de hacer esto porque el concreto también se dilata y si no le hubieran hecho esa pequeña separación, pues el concreto se dilata y comienza a agrietarse con gran facilidad y esto pues hace que nuestras calles se debiliten bastante. Los puentes también, cuando pases por un puente peatonal, observa esas separaciones que hay entre una y otra plancha de concreto. Y lo mismo ocurre en las estaciones de tren. Los rieles deben colocarse uno separado del otro, porque si se pegan, ya sabemos que en las mañanas está haciendo demasiado frío y estos se pueden contraer, pero en las tardes con el sol se genera un aumento de temperatura y si están unidos pues se pueden separar de una forma no adecuada y producir el descarrilamiento de los trenes. La dilatación de los sólidos se puede producir de tres maneras. Nosotros podemos hablar de dilatación lineal, dilatación superficial y de dilatación cúbica o volumétrica. Vamos a hacer el análisis de cada uno de ellos. Cuando se calienta un sólido se dilatan sus tres dimensiones, pero si estamos hablando de una varilla, por ejemplo, lo que más sobresale en ella es una dimensión, que puede ser la longitud. Y aquí tenemos una varilla con una longitud inicial y a esta varilla la vamos a exponer a un cambio de temperatura y le aplicamos fuego. No necesariamente tiene que ser el fuego, también podemos colocar esa varilla fuera de nuestras casas para que la luz solar la caliente y pues allá va a haber un cambio de temperatura. Al pasar eso, esa varilla se va a dilatar y vamos a ver un cambio aquí de longitud. Este cambio de longitud pues es el que se debe a ese aumento en la energía cinética de las partículas internas de la misma. La forma de calcular entonces cuánto vale la longitud final de esta varilla lo hacemos mediante esta expresión donde L sub F es la longitud final, la L sub I es la longitud inicial que tenía la varilla multiplicado por 1 más alfa por el cambio de temperatura. Este alfa es el coeficiente
de dilatación que tienen los cuerpos, el coeficiente de dilatación lineal. Y este coeficiente de dilatación lineal es propio de cada material. Por ejemplo, una varilla de cobre tiene un coeficiente de dilatación propio, diferente al de una varilla de aluminio o una varilla de hierro. En un rato veremos los valores de estos coeficientes lineales. Para poder medir esa dilatación que ha sufrido una varilla existe un aparato que se llama dilatómetro. Este dilatómetro, aquí con el cursor estoy mostrando una varilla y acá tenemos una escala graduada con una aguja que estaba marcando en cero, y en este recipiente nosotros podemos colocar un poco de alcohol, prendemos un fósforo, lo aplicamos acá y vamos a obtener el fuego. Ese fuego pues me va a calentar la varilla, se va a alargar donde este extremo que tenemos acá, que estoy indicando con el cursor, pues es fijo, y este otro extremo donde está el cursor pues es el movible, y al empezar a alargarse esta varilla hace que esta pequeña aguja comience a moverse y me va a mostrar que tanto se ha dilatado la misma. Y este dispositivo se llama dilatómetro. Vamos a analizar lo que es la dilatación superficial. La dilatación superficial, pues estamos hablando ya del área, y es el caso, por ejemplo, de una plancha en el cual al exponerla a cambios de temperatura, la base va a aumentar su área. Y aquí las dimensiones que más sobresalen pues son dos, el largo y el ancho. Por eso la llamamos dilatación superficial. Aquí tenemos una lámina rectangular con un área inicial. Vamos a exponer esta lámina a un cambio de temperatura poniéndola al fuego, y al ponerla al fuego pues las longitudes, tanto el ancho como el alto, cambian, haya un aumento entonces del área y aparece el área final. La forma de poder determinar este valor del área final es mediante esta expresión matemática. El área final es igual al área inicial, que multiplica a 1 más 2 por alfa por el cambio de temperatura. Si estamos hablando ya de dos dimensiones, pues entonces multiplicamos esto por 2. Y alfa es el coeficiente de dilatación lineal. Hace rato, por ejemplo, podríamos haber tenido una varilla de hierro. Aquí ya tendríamos una lámina rectangular de hierro. Ese coeficiente viene siendo el mismo, propio de ese tipo de materiales. Pero también podemos hablar de dilatación cúbica o volumétrica cuando las tres dimensiones son las que varían al exponerlo a cambio de temperatura. Entonces tenemos un cubo con un volumen inicial, vamos a exponer al fuego y nos va a aparecer un volumen final. Aquí cambian las tres dimensiones, por eso estamos aquí hablando aquí de 3 alfa, 3 veces el coeficiente de dilatación lineal, que esto equivale también a beta, donde beta pues es el coeficiente de dilatación cúbica. ¿Por qué beta? Porque es que la dilatación cúbica no se presenta únicamente en los metales. También nosotros podemos hablar de dilatación con los líquidos o también con los gases. Ellos presentan dilatación cúbica, por eso hablaríamos de este beta. Pero si es un metal, entonces sería 3 alfa. Entonces, es la equivalencia. Para determinar cuánto vale el volumen final, tenemos esta expresión matemática: volumen final es igual al volumen inicial, que multiplica 1 más 3 alfa por el cambio de temperatura, donde alfa es el coeficiente de dilatación lineal de ese material. Puede que este cubo sea de hierro, entonces ya nosotros conocemos el coeficiente de dilatación lineal, lo colocamos acá y listo. Pero si en lugar de metales estamos hablando de líquidos o gases, entonces utilizamos esta expresión. Es la misma, lo único que estamos cambiando 3 alfa por beta, donde beta es el coeficiente de dilatación cúbico, que equivale a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal.
Este beta pues es ya específico para líquidos o gases y veremos, por ejemplo, en este cuadro ya los valores correspondientes a algunos materiales. Por ejemplo, el alcohol tiene un coeficiente de dilatación cúbica de 11 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1. El mercurio, 1,8 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1. O aquí tenemos también los coeficientes de dilatación lineal alfa, que habíamos comentado. Hace rato yo hablaba del hierro, aquí tenemos que equivale a 12 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1, etcétera, etcétera. Entonces estos son los valores correspondientes tanto para los metales como líquidos y o gases. Vamos a hacer el análisis de un ejercicio. Entonces me dan una varilla de acero de 6 metros de longitud que descansa contra el piso de una pared. Aquí tenemos entonces esa varilla de acero. El coeficiente de dilatación del acero es 10 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1 y la longitud inicial de la varilla. La tenemos sobre el piso y contra una pared. Aquí hemos colocado este muro. Si se prevé una variación de temperatura de 100 grados Celsius, entonces le vamos a aplicar cambios de temperatura, puede ser con el fuego o a un fuego alto, y acá pues me está generando un cambio de temperatura de los 100 grados Celsius. ¿Cuál debe ser el espacio entre dos varillas? Vamos a colocar otra varilla y la pregunta es ¿cuál debe ser el espacio entre estas dos varillas que se han colocado en forma consecutiva? Entonces esta otra varilla también el otro extremo lo hemos colocado contra el muro. Eso significa que tenemos que calcular la longitud final de la varilla número 1. Y aquí tenemos la gráfica de la situación planteada. Las posibles respuestas, vamos a ver si nos da 0,3, 0,6, 0,9 o 1,2 centímetros. Bueno, entonces vamos a proceder a resolver el ejercicio. Aquí estamos hablando de una varilla. Y una varilla, pues en realidad es un cilindro, por lo tanto debería presentarse dilatación volumétrica. Pero en el caso de las varillas, solamente una de las dimensiones es la que más sobresale, el largo. Por ser eso lo más sobresaliente de la misma, entonces vamos a trabajar con la dilatación lineal. Si de pronto sobresalieran las tres dimensiones casi que a la vez, pues trabajaríamos con la dilatación volumétrica. Entonces ya sabemos que así podemos calcular la longitud final. Reemplazamos los valores, tenemos que la longitud inicial es 6 metros, que multiplica 1 más, aquí tenemos el coeficiente de dilatación del acero por el cambio de temperatura que son los 100 grados Celsius. Resolvemos esto acá. Este es grados Celsius a la menos 1, es lo mismo que tener 1 sobre grados Celsius, por eso ese grado Celsius baja. Teniendo estas dos expresiones acá, simplificamos y sumamos esto, entonces la longitud final es igual a 6,006 metros. ¿Cuál sería la variación entonces entre la longitud final y la longitud inicial, que es de 6 metros? Entonces tenemos el cambio de longitud es igual a longitud final menos longitud inicial, nos queda 6,006 metros menos 6 metros. Por lo tanto, el cambio de longitud es igual a 0,006 metros. Eso significará que la respuesta es el inciso B. No, no es la respuesta. ¿Por qué? Porque esta es la dilatación que ha sufrido la varilla número 1. Esta se ha dilatado aproximadamente hasta acá, hasta donde está indicando el cursor. Recordemos que hay otra varilla y esta otra varilla también se va a dilatar 0,006 metros. O sea que la respuesta no es el inciso B. Entonces, la verdadera separación entre estas dos varillas la podemos determinar de la siguiente manera.
la separación total será igual a lo que se ha dilatado la varilla número 1 más lo que se ha dilatado la varilla número 2. Por lo tanto, la separación total será igual a 0,012 metros, lo cual equivale a 1,2 centímetros. Esa es la separación que debe haber entre las dos varillas, que es lo que me están preguntando acá. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso D, 1,2 centímetros. Espero te haya quedado claro el tema. Nos vemos en un próximo video.